Vale, vamos a ver ahora un poco, en más detalle, cómo se realiza la asignación de direcciones en Internet. Sí, que te faltaba a ti. Esto es algo que ha ido cambiando con el tiempo. Hasta el año 1992 había un único sitio para solicitar las direcciones. Y las direcciones se daban en aquellas clases que os comenté el otro día, ABC, según la entidad, o sea, el tamaño de la organización que lo solicitaba. Por ejemplo, nosotros en marzo del año 91 pedimos al Centro de Información de Red del Departamento de Defensa de Estados Unidos una red clase B. Le argumentamos que éramos una universidad con tantos profesores, tantos estudiantes, tantos ordenadores, tanta previsión de ordenadores para un año, para 5 años. O sea, hay un cuestionario donde tú ibas diciendo un poco tu previsión de crecimiento y en función de eso pues justificabas la necesidad de que te dieran una red clase B, que entonces todavía las daban digamos, de forma razonable, ¿no? Y se nos dio pues la que todos conocen, la 147-156. Se puede consultar por internet quién posee cada una de las direcciones, o sea, qué organización o qué ISP posee cada una de las direcciones IPv4, IPv6 también, ¿vale? Entonces, si entráis, ahora veremos dónde, a consultar las direcciones de la red 147-155, podréis ver que es un laboratorio de una universidad estadounidense. Y si miráis la 147-157, pues es un centro de tecnología de Japón, ¿vale? O sea que la asignación de direcciones se hacía de forma estrictamente secuencial por orden de solicitud. De manera que no existía ninguna correlación por la ubicación geográfica de las direcciones. O sea, no podíamos decir, todas las redes 147 asterisco van a estar en Europa. Pues no, porque como veis dio la casualidad de que la anterior en América y la siguiente en Asia, ¿vale? O por ejemplo la Universidad Jaume I, que hizo el mismo proceso que nosotros, pero unos meses más tarde, pues le tocó la siguiente libre en la lista, que era la 150-128 o la Politécnica de Valencia, ¿vale? En aquel entonces, cada vez que se definía una nueva red, se asignaba una nueva red, en todos los routers de Internet había que introducir una entrada en la tabla de rutas para apuntar adecuadamente o enrutar adecuadamente esa red. Y eso hacía que la tabla de rutas creciera de forma exponencial, hasta el punto de que llegó a ser más problema esto que el agotamiento de direcciones IPv4 y se tuvieron que buscar soluciones, ¿vale? Entonces, esas soluciones vinieron justo al año siguiente de pedir nosotros las direcciones, en el año 92. Lo que se estableció fue un sistema de organización, digamos, regional de todas las direcciones. En vez de haber un único sitio donde pedir las direcciones para todo el mundo, se establecieron 3 registros regionales, lo que se llaman los RIR, ¿vale? Los registros regionales de Internet. Uno en América, otro en Europa y otro en Asia. Con posterioridad apareció uno nuevo para Latinoamérica y otro para África, ¿vale? Pero inicialmente solamente había 3. Y se repartieron los rangos de direcciones disponibles entre esos 3 registros regionales, o una parte de del rango disponible se fue asignando a cada uno de esos registros regionales. De forma que automáticamente las organizaciones en Europa que necesitaban direcciones las tenían que pedir al registro de Europa y recibían direcciones dentro del rango europeo. Además, se estableció que los proveedores de Internet, los ISPs, recibirían rangos amplios para que ellos a su vez a sus clientes les dieran direcciones. Nosotros pedimos direcciones al DDN-NIC directamente, aunque nuestro proveedor era Rediris, ¿vale? Pues con las nuevas reglas ya no pedías direcciones al registro regional, salvo que tú mismo fueras un ISP. Las direcciones las pedías a tu ISP. Y tu ISP, del rango que a su vez el RIR le había dado a él, iba haciendo trozos más pequeños y también los iba organizando de forma geográfica, o sea, con una jerarquía por criterios geográficos. Y eso permitía que las de antes ya estaban dadas, no se iban a tocar, había que mantenerlas, pero a partir de entonces la agregación de rutas fuera mucho más sencilla, ¿vale? Bueno, como os decía, actualmente son 5 los registros regionales, que son esos que veis ahí. A nosotros nos corresponde el europeo, que se denomina RIPE, del nombre en francés de redes europeas de investigación,
¿vale? Porque inicialmente, en aquellos años, la mayoría de todos los usos de Internet eran en entornos académicos y de investigación, y el origen de RIPE pues, está también muy vinculado a la Organización de Redes Académicas Europeas, Terena, que por aquel entonces existía. Cada uno de los 5 registros regionales de Internet tiene una página web donde, a ver si me funciona, podéis entrar que me tengo que poner yo en modo presentación también, me parece. Sí. El hecho de que consistan direcciones globales asignadas anteriormente y el nuevo esquema con los registros regionales, ¿supone algún problema a la hora de la gestión o algo? Por un lado, como decía, las redes anteriores se tienen que mantener en las tablas de rutas, o sea, las entradas viejas no se pueden agregar fácilmente, ¿vale? Se tienen que mantener, pero por lo menos el problema ya no se agrava cada vez más, ¿vale? Por otro lado, los registros regionales heredan las asignaciones que históricamente hizo el DDNNIC. Por ejemplo, nuestra red clase B ya pertenece a RIPE, ya no pertenece al DDNNIC, ¿vale? Es lo que estoy intentando ahora, vamos a ver si así lo consigo, mostraros aquí. Este sería el registro regional europeo, ¿vale? Esta es la página. Esto lo podéis hacer en vuestro ordenador aquí en la universidad o desde vuestra casa. Si lo hacéis desde vuestro ordenador aquí en la universidad, esta página ya os dirá, como veis ahí, cuál es vuestra dirección IP. En la universidad, como tenemos conectividad IP versión 6, os dice vuestra dirección IP versión 6. Si esto lo hacéis desde vuestra casa, os dirá la IP versión 4, porque desde casa seguramente no tendréis IP versión 6. ¿Vale? Y ahora tú le puedes poner aquí una dirección cualquiera. Aquí podéis ver que yo he hecho ya alguna prueba, ¿vale? Voy a seleccionar esta, que es la dirección de mi interfaz Ethernet, ¿eh? Y le digo que me la busque. Y entonces, fijaros que le he dicho una dirección concreta, o sea, no he tenido ni que saber si esa dirección pertenecía a la red clase B 147.156 o a una red más grande o más pequeña. No, yo meto una dirección IP que es en la que estoy, y él ya me dice que esa dirección pertenece a un rango, como podéis ver aquí, que es lo que denominamos una red clase B, una máscara de 16 bits, ¿vale? Fijaros que os dice directamente el rango, ni siquiera os dice la máscara, ¿eh? Y os da toda la información de quién es el propietario de esas direcciones IP. Incluso aquí, como podéis ver, no se han actualizado los datos del director del servicio de informática desde hace algún tiempo, y aquí estamos José Miguel y yo como personas de contacto, ¿vale? Con todos nuestros datos de correo, etcétera. Entonces, esto mismo lo podéis hacer para cualquier dirección IP y obtendréis el detalle de lo que para el registro regional, perdón, desde que a quién pertenece esa dirección según el punto de vista del registro regional. Por ejemplo, voy a hacer esto mismo con la dirección mía de casa, que me la he traído aquí anotada para poderlo hacer. Bueno, esta es la que tenía yo el otro día, igual ahora tengo otra distinta, pero... ¿Vale? Entonces aquí, como podéis rápidamente ver, pues tengo una dirección de Yastel, ¿vale? Que es mi proveedor de Internet, es mi ISP. Es el que le ha pedido al RIPE un rango de direcciones, en este caso del 9516 al 9517. Esto sería una máscara de 15 bits, ¿de acuerdo? Es posible que Yastel tenga más rangos. Esto me está diciendo que mi dirección en ese momento en mi casa pertenecía a este rango que pertenece a Yastel. No me asegura que Yastel no tenga otros rangos. ¿Vale? Y aquí están los datos, pues, equivalentes a lo que hemos visto antes para la universidad, pero de Yastel, ¿vale? Esto lo podemos hacer para una dirección IP que sabemos que está en Europa, pero a veces podemos encontrarnos direcciones IP que no sabemos dónde están, ¿vale? Y entonces hay una forma, que ahora no me acuerdo cuál es, pero voy a probar. 147, 155, 00. Esta red, si os acordáis, es la del laboratorio ese de la Universidad de Illinois o de Indiana, que nos aparecía antes, y me dice una dirección no gestionada por RIPE, ¿vale? Porque es de otro registro regional.
Y aquí me dice, puedes encontrar el servidor JUIS. JUIS es la forma de consultar la base de datos de las direcciones IP en esto. Pues vamos a probar suerte. Entonces pongo esta dirección, este URL arriba. No, vale. No era esto lo que quería. Es que aquí lo que te dice es todos los prefijos a quién pertenecen, a qué registro regional. ¿Vale? Pero lo que no me acuerdo cómo lo hice el otro día, hay una especie de JUIS genérico que puedes hacer la consulta y le dices, ya búscate tú la vida. ¿Será esto? ¿Será resource? Vale, será esto. Vale. Si ahora le digo que busque en todas las bases de datos disponibles, vale, ahora sí me dice el laboratorio Ames, que es el que de la Universidad de Iowa que hemos visto antes. ¿Vale? Solo diciendo que busquen todas las bases de datos disponibles, no tienes que ir tú ahí peregrinando de RIR en RIR y dices, es que no sé si esto está en África o en Asia o dónde está. Pues te hace la búsqueda de forma conjunta, ¿vale? Y obtienes la misma información que veíamos antes. ¿De acuerdo? Esto puede tener su interés si alguna vez tenéis una dirección IP, yo que sé, de alguien que os está atacando, pues podéis saber dónde está. Dónde está supuestamente, ya digo que a veces puede estar falseada la dirección, pero... Bueno, como os decía, los registros regionales dan direcciones a los ISPs. Dentro de los ISPs existen también una especie de categorías o de niveles jerárquicos, esto lo comentaremos otra vez en el tema siguiente, que se denominan tier. Tier es algo así como grado en inglés, ¿vale? Podéis traducirlo como nivel o fila. Entonces los ISPs de lo que llaman tier 1 son los que tienen conectividad con toda la Internet sin necesidad de pagar cánones de tráfico a otros ISPs. Entonces son normalmente los ISPs más grandes. Luego hay una serie de ISPs que tienen que pagar cánones, en algunos casos sí, en otros no, son lo que llamamos tier 2, y tier 3, ya no hay más tier, el etcétera, este lo podéis borrar, y tier 3 son los que tienen que pagar canon a todos los ISPs con los que se conectan. Entonces los RIR dan direcciones de Internet a los registros a los ISPs del primer nivel, que a su vez dan a los del segundo, que a su vez dan a los del tercero. De manera que automáticamente esto mantiene esa organización, digamos, geográfica de proximidad y reduce el problema que decía antes del crecimiento desmesurado que había con las rutas, con las tablas de rutas en principio de los años 90. ¿Vale? Pero había otro problema que también se abordó a la vez. Y es que la asignación de direcciones estaba hecha en trozos demasiado dispares, o sea, los saltos de A a B y a C eran demasiado grandes. Pensad por un momento que cuando alguien se organiza subredes dentro de su organización, pues puede hacer la subdivisión en cualquier bit, por ejemplo nosotros del bit 16 al 32. Sin embargo, cuando el registro regional te daba direcciones a ti, solo tenía 3 tallas, la clase A, B o C, que en la práctica eran la B o la C, porque la A ya no se daba nunca. Y entonces eso hizo pensar que esa idea de las clases A, B o C quizás no era muy adecuada, y en vez de empezar a definir clases A, B, C, D, F un montón, pues se decidió que directamente los registros regionales podían dar redes de cualquier tamaño, o si lo preferís, con cualquier longitud de máscara, ¿vale? Dentro de los rangos obviamente disponibles, sin estar obligados a múltiplos de 8. ¿Vale? Lo de los múltiplos de 8, que en principio parecía muy buena idea porque hacía la vida, las cosas cómodas a los humanos, luego se convirtió en una restricción demasiado severa. ¿Vale? Y la solución, que ya digo, se adoptó de forma conjunta con ese sistema de los registros regionales y de la organización geográfica de la asignación de direcciones, fue dar la posibilidad de que ya todas las redes tuvieran la máscara que se quisiera, estuvieran en el rango de números que se quisiera, o que estuvieran, o sea, dentro de los A, B y C, ¿vale? Porque las D ya sabéis que son una cosa diferente y las C son reservadas, pero lo que son las clases A, B y C se abolieron, se definió la IP sin clases para dar la posibilidad de hacer los cortes cada vez donde interesara. Eso ocurrió en el año 93
y eso es lo que se denomina IP classless o IP sin clases, o también, y este nombre ya es mucho más rebuscado, CIDR, que es enrutamiento entre dominios sin clases. ¿Vale? O sea que a la hora de definir las rutas por parte de los routers del core de Internet, ya no era obligatorio que toda red fuera /8, /16, /24. Podía ser barra lo que fuese. ¿De acuerdo? Pero, insisto aquí, las clases D y E no se abolieron y por eso siguen vigentes. ¿Vale? Como ejemplo, esto está sacado ya hace tiempo del registro regional de Asia-Pacífico, por eso es el Asia-Pacific Network, no sé lo que significa, Information Center creo que es, ¿vale? Entonces, el APNIC tenía en ese momento, ahora puede haber cambiado, establecido que podía dar redes desde un /10, o sea, lo más grande que daba era un /10 y lo más pequeño era un /22. Perdón, sí, lo he dicho bien, ¿vale? Esa es la asignación para IP versión 4, aquí podéis ver a la derecha los tamaños para IP versión 6. Claro, en IP versión 6 partimos ya de que las direcciones son de 128 bits, entonces hay mucha más rango donde nos podemos mover y esto fue lo que se estableció, ¿vale? Pero en lo que estamos ahora hablando, que es IP versión 4, pues como podéis ver aquí, la asignación iba de /10 hasta /22. Y en el caso, por ejemplo, de RIPE, en ese momento, y ahora ya nadie da direcciones IP versión 4 porque ya no quedan, ¿vale? Pero la asignación más pequeña posible, estamos hablando a nivel de un registro regional, ¿eh? Un registro regional es ya una cosa de envergadura. Claro, estos dan direcciones a los ISPs, no dan direcciones a los ciudadanos individuales, ni siquiera a las empresas, a los ISPs. Entonces, lo más pequeño que RIPE asignaba en ese momento eran redes /20, que corresponden a 4.096 direcciones. En general, la asignación de direcciones versión 4 se hizo con mucha más generosidad en América, porque fueron los que empezaron, con más restricciones o más tacañería en Europa y con el máximo de tacañería ya en Asia, porque cuando llegaron los chinos y tal a Internet, pues ya se habían dado la mayoría y bueno, como además eran tantos, pues han tenido que vivir con mucha más apretura en ese sentido y de hecho por eso ha sido uno de los focos de desarrollo de IP versión 6, ¿vale? Porque es donde más problemas han tenido siempre con la asignación de direcciones. Y eso lo podéis ver aquí porque la asignación de direcciones en Asia-Pacífico se hacía en cachos más pequeños, hasta /22, que no en Europa, ¿vale? Bueno, solo a nivel de curiosidad, los prefijos de redes, lo que serían las redes /8 disponibles, están repartidos de esta forma que veis aquí, o sea, hasta el 127, estos serían redes clase A, ¿vale? Del 128 en adelante son redes clase B hasta el 192. Hasta el 192. Luego vienen las direcciones clase C hasta aquí, ¿vale? Y luego ya está el multicast y el reservado de la clase E. Por ejemplo, la Universidad de Valencia, que es la 147, pues aquí no lo he detallado. Este rango está asignado a varios registros, ¿vale? Como podéis ver aquí, los privilegiados en el mundo que obtuvieron en su día una red clase A, pues son algunas grandes empresas, los fabricantes, HP, Digital, que ya no existe, pero bueno, en su día se le asignó, Apple, AT&T, vamos, fabricantes en general, o entidades educativas de las más relevantes en Internet, como el MIT, pues la Universidad de Stanford probablemente esté por ahí también, porque fueron los inventores del TCP/IP. Lo que pasa es que la Universidad de Stanford me parece que luego devolvió parte de sus direcciones, eso se podía hacer, y probablemente se reubicó en una red más pequeña, y a lo mejor por eso no aparece aquí, ¿vale? Pero bueno, eso es lo que hay. Como detalle curioso, cuando se empezó a asignar direcciones de 32 bits en IP versión 4, al principio todo eran redes clase A. O sea, al principio se pensaba que como esto era una red experimental, con 256 redes habría bastante para todos. Y se daba redes /8. Al ver el ritmo a que se estaban gastando las /8, rápidamente recapacitaron y dijeron, oye, esto habrá que dar cachos más pequeños. Y entonces se inventaron lo de la clase B y la clase C. Pero en un principio todas las redes que se daban eran clase A. No había intención de hacer redes más pequeñas porque se pensaba que no era necesario.
La suerte es que se dieron cuenta de eso antes de agotar los prefijos disponibles, cuando iban pues por poco menos de la mitad. Y ya prácticamente cuando decidieron eso de la B y la C ya casi no se daban as. ¿Vale? Ya se congeló la asignación de redes clase A. Y luego con la aparición de IP classless, el trozo no asignado de as se ha reaprovechado ya para dar redes de tamaños, como digo, a la carta. ¿Vale? Cualquier número posible de bits en la máscara te pueden dar, según tus necesidades. Eso sí, si con 1024 direcciones no tienes bastante, te han de dar 2048. No te pueden dar 1500, ¿vale? Tiene que ser potencia entera de 2, porque la máscara tiene que estar en un sitio, ¿de acuerdo? Pero por lo menos ya es un nivel de ajuste mucho más fino que el que había antes, con lo de la B y C. Bueno, pues de forma, digamos, cronológica, la evolución de las direcciones IP sería esta que veis aquí. Al principio ni siquiera eran de 32 bits en las versiones muy preliminares de funcionamiento de ARPANET, ya ni siquiera de Internet, ¿vale? Se establecieron aquí en el año 80 las direcciones IP de 32 bits con el IP versión 4 que ahora conocemos. Aquí se estableció lo de las clases A, B y C. Ya digo que inicialmente aquí se acordó que iban a ser todo clases A, pero rápidamente se reconsideró. Se estableció aquí el centro de asignación conocido como el DDNNIC, que es a donde nosotros en su día pedimos direcciones, y luego se empezaron a crear los registros regionales ya con esa estructura jerárquica que os he comentado, ¿vale? Un poco la última cosa, bueno, la última cosa fue la creación del registro regional para África en el 2005, pero digamos de relevancia en lo que es la estructura de direcciones, pues la última cosa evidentemente es la estandarización de IP versión 6, que amplía el rango de direcciones a 128 bits.